Bienvenidos a Memorias, un podcast de la Fundación Juntos Se Puede, un espacio donde te invitamos a caminar las experiencias de la diáspora venezolana. Las memorias son un archivo del pasado y traerlas al futuro nos permitirá construir la diáspora venezolana. Seguimos en el podcast Memorias. En este momento tenemos una conversación con David Petit. David Petit es doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Derecho y Política Internacional y licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad Central de Venezuela, investigador postdoctoral del Columbia Global Center, Santiago y docente de la Universidad de Chile. Carrera de Ciencias Políticas, Escuela de Gobierno y Gestión Política, Líneas de Políticas Públicas y Poder, Políticas y Gobierno. Los intereses de David están centrados en la investigación interdisciplinar aplicada en áreas transversales a las humanidades, ciencias sociales, democracia, innovación, ciencia y transformación digital, sociedad y políticas públicas. David cuenta con 42 años y seguro es un talentazo venezolano que ha estado trabajando profundamente por ampliar las nociones que tenemos en relación en cómo vivimos y cómo vivimos el mundo desde la diáspora. David, te agradezco enorme que hayas aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un placer que estés aquí. ¿Cómo estás, David? Buenos días, ¿cómo estás, Alvin? Al equipo, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y para poder conversar un poco sobre estos tópicos tan esenciales, ¿no? Sobre todo para nuestro caso particular como venezolanos fuera de nuestro país. David, este podcast tiene el propósito de trazar una mirada narrativa sobre conceptos claves que tienen que ver con memorias históricas, memorias migrantes, olvidos, que nos permita trazar un bosquejo de, digamos, cómo se actualizan estos conceptos diariamente, pero también tiene el propósito de entrevistar a la diáspora venezolana para que nos cuente sus vivencias, digamos, y cómo han hecho para poder afrontar, digamos, este cambio de vida que han tenido. Entonces, bueno, nada, me gustaría, David, que rápidamente me pudieras decir como en qué investigaciones estás ahorita actualmente para arrancar de lleno con este podcast, David. ¿En qué andas? Sí, mira, estamos con la Universidad de Columbia, tiene un programa Scholars a nivel global y en América Latina tiene 2 centros de investigaciones, que son el de Río de Janeiro y el de Santiago. En estos momentos, esto es para, sobre todo, para investigadores postdoctorales que hayan sufrido exilio por algún tipo de razones. Entonces, en el caso de Santiago nos vino como a Aníbal Deo hace pocos meses y de hecho soy el único que está en el programa, bueno, en Latinoamérica. No hay otro en América. Sé que hay un venezolano, está en Estados Unidos, pero creo que es de otro año, no estoy seguro. Pero la mayoría están, mis compañeros, por ejemplo, la mayoría están en Amán, están en Jordania, y son de Yemen, Palestina, Siria, Líbano, Irán. La mayoría son países, por supuesto, en conflicto. Hay otros centros en otros lados, pero este año están concentrados. Y también en Kenia están 2 personas de Etiopía y de Sudán del Sur, si mal no recuerdo. Entonces, en mi caso particular, yo estoy trabajando desde una perspectiva interdisciplinaria, la transformación digital, brechas digitales, políticas públicas relacionadas con las personas mayores. En el caso de una región que está muy cercana a Santiago, que se llama Valparaíso, que es la 5ª región. Aquí las regiones las ubican por número. El interés, aunque yo vivo en Santiago, el interés es hacer una investigación que vaya desde las regiones, no desde la capital, como prácticamente siempre se hace, sino desde la región, y tratar de enlazar elementos de carácter multidisciplinario para entender las políticas públicas y el ámbito de lo digital, pero desde
la perspectiva un poco más humanística, más de las ciencias sociales y más desde la persona. Está muy relacionado con el tema migratorio. De hecho, me gustaría tratar de empalmar esto porque el tema del adulto mayor también, en el caso de las migraciones, sería un excelente estudio y estamos trabajando con Colombia para hacer una plataforma colaborativa que sea interinstitucional, tanto a nivel regional, o sea, de la quinta región, como a nivel nacional, Chile, como a nivel internacional. De hecho, ya tenemos ya varios actores, varios partners que están muy emocionados en involucrarse y ese es el trabajo que estamos comenzando desde hace ya 2 meses. Entonces, en eso Increíble. vamos a estar entre el 2024 y 2025. Y aparte, siempre he trabajado en los últimos años, especialmente el ámbito de la innovación, el ámbito de la transformación digital y conectado sobre todo con las perspectivas de grupos, sobre todo el grupo etario, personas mayores, es lo que he venido trabajando en los últimos por lo menos 4 años aproximadamente. Es un grupo muy vulnerable, muy vulnerable. La experiencia que tenemos aquí en Colombia en relación con acceso. Bueno, en Colombia es una complicación casi que todo, pero para las personas mayores de 60 años, de 55 años, las vulnerabilidades crecen exponencialmente. David, entonces voy a aprovechar toda tu conocimiento en historia. David, ¿qué distingues tú como memoria histórica? Para ti, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué hay allí dentro? Cuando uno habla de la memoria histórica, para ti, David, ¿de qué estamos hablando? Sí, es una discusión. La memoria histórica es una discusión bien interesante en los historiadores, porque hay un grupo desde las posiciones de Pierre Nora, que es como, bueno, el adalid de la memoria histórica. Hay un grupo que siempre está entre la subjetividad de la memoria, como llaman algunos, ¿no? Y la objetividad de la historia. Es un poco complejo porque no nos ponemos de acuerdo, los historiadores no nos ponemos de acuerdo y es un debate, ¿no? Es un dilema, mejor dicho. Más que un debate, incluso es un dilema, porque decir de manera tajante que la historia es completamente imparcial y objetiva es un poco compleja, sobre todo cuando partimos de elementos como en nuestros países, donde nosotros partimos de la historia patria, la historia oficial, en donde es un relato de la historia que surge a partir de clases políticas, de clases ideológicas, ¿no? O de estamentos de poder de grupos políticos que moldearon la historia desde el siglo XIX y es algo completamente normal porque eso siempre ha sido así, por lo menos a nivel occidental. La historia la escriben quienes pretenden que haya algún tipo de legitimidad y que haya una cohesión sociopolítica y a partir de allí la historia genera este tipo de relatos, de narrativas, ¿no? Esas narrativas donde tú te encuentras como primero para pasar de ese tránsito de súbdito a ciudadano y ahora de ciudadano a un ciudadano del siglo XIX, inicio del siglo XX, un ciudadano demócrata, ¿no? En el sentido de poder Okay. validar la institucionalidad, la gobernanza, la gobernabilidad. La memoria va un poco más subjetiva para algunos, pero la memoria es un campo muy fértil y sobre todo en el caso de, como de lo que estamos viendo con Venezuela, en el sentido de Okay. lo que es lo migratorio, pero en sí la memoria histórica pretende alzar la voz de las personas, de sus subjetividades, sus narrativas, sus vivencias sobre todo, y especialmente en momentos de conflicto, en momentos de crisis, ¿no? Por eso Pierre Nora, recuerdo que llamaba mucho la atención en cuanto a lo museo, ¿no? Lo patrimonial, las identidades, el elemento icónico, simbólico, lo que refleja una colectividad eh, aunque parte de elementos subjetivos, ¿no? De las vivencias de las personas que sufren o que padecen estas situaciones, estas crisis, estas problemáticas, pero estas subjetividades se van uniendo, se van entrelazando, ¿no? Hay algunos historiadores que trabajan esto de desde las historias cruzadas y tiene un fundamento bien interesante en el sentido de cómo poder llevar a un tema, por ejemplo, el caso de derechos humanos, el caso de los que padecieron de genocidio, algún tipo de crímenes de lesa humanidad, de éxodos por distintos motivos. Y esto lleva a un sentido bien interesante que es lo que otros historiadores, o sociólogos, antropólogos sociales también han trabajado muchísimo en el sentido de buscar justicia, ¿no? No se puede Okay. partir de hablar de justicia si no tenemos una historia de las injusticias. Esto es algo, yo creo que trascendental. No podemos hablar de justicia si no conocemos precisamente lo contrario, que es
esas injusticias y cómo la padecieron, ¿no? Más allá de estadística, siempre el elemento de carácter científico puro es esencial, es fundamental, pero también creo que desde la conexión, ¿no? La relación, lo interdisciplinario, tenemos que tender ese puente, ¿no? Estas ideas en cuanto a cómo poder vincular lo estadístico, ciencias más duras, etcétera, con las vivencias, ¿no? Con cómo lo padece la persona, cómo lo padece el migrante, cómo lo padece la persona que vivió algún tipo de injusticia en todo sentido. Entonces, a partir de allí es que se van recopilando estos escenarios, ¿no? O estas escenas de un relato vívido, ¿no? Un relato que está en carne propia, que lo puedes verificar directamente con quienes padecen de estos, ¿no? Y eso es lo que genera memoria histórica y más allá, yo creo, cuando se trabaja bien, sobre todo desde ámbitos no manipulables, ¿no? Cuando hablo no manipulable es cuando no se le da un sentido meramente ideológico, que eso también pasa. Ok, Cuando, por ejemplo, total. es lo que ocurrió en las dictaduras del siglo pasado o incluso de este siglo, cuando hay un sector que solamente denuncia a partir de elementos político-ideológicos, creo que hay un campo muy fértil para fundaciones, ONG, etcétera, de una perspectiva yo creo que un poco más ligada a la sociedad civil, ¿no? Sí, hay toda, perdón, hay toda una narrativa de la dictadura venezolana que se ha implementado desde hace 25 años. eh, y bueno, eso nos tiene diciendo a nuestros niños, por ejemplo, cuando le preguntamos en la fundación, oye, ¿cuáles son los héroes de la patria? Te dicen, a producción le van a poner un pito cuando pronuncien ponen un pito a esta vaina para que no. Entonces dicen, y uno dice, wow, es interesante. Entonces allí hay un contraste y hay eh, unas nuevas categorías y ahora se habla de memorias migrantes. Como decir, bueno, el poder puede narrar la historia y colocar la historia tal cual como desde su posición, esto que tú nos has contado, nos has dicho muy bien. Y entonces aparece como la memoria migrante, como la que a la que también le debemos preguntar para decir, epa, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Cuéntame un poco sobre esa nueva distinción. Yo no, la verdad no sé si es nueva, pero digamos, la encontramos al hacer el estudio para poder hacer el podcast y cómo, de qué va esto de memorias migrantes. O sea, qué sentido tiene poderle... No, ¿de qué va esto de memorias migrantes? Claro, mira, yo soy muy sincero. En el ámbito histórico, historiográfico, yo no había leído sobre memorias específicamente migrantes en el caso occidental. ¿Ok? Ok, Trabajando con otros compañeros que están en otras civilizaciones, en otras culturas, tienen algo, pero más de migrante, más migrante es algo relativo a las historias de vida desde el exilio. De hecho, hay una universidad que está vinculada a Colombia que se llama Universidad del Exilio. Está muy, muy vinculado allí. Tenemos reuniones todos los miércoles. Eh, es interesante y sobre todo en cuanto a refugiados. Eso sí es un tema, sobre todo en Oriente Cercano, Oriente Medio, que está muy en boga. Pero exclusivamente con de la categoría migrante, no es algo, creo que es muy novedoso. En los doctorados, yo no lo he visto trabajado de esa manera. Siempre se trabaja memoria a partir o la memoria histórica a partir de elementos. Por ejemplo, yo vivo en Chile, obviamente el tema de la memoria histórica es algo puntual, puntualísimo. Hay museos de la memoria, recientemente ha tenido bastante auge por la presidencia de Gabriel Boric, pero ok, es como te digo, como te acabo de mencionar, es algo un poco más ligado a tratar de demostrar, ¿no? Demostrar, mostrar, hacer un poco más vívido lo que ocurrió en la época de la dictadura de Pinochet para el caso chileno o en otras dictaduras en otros países. Sin embargo, está también ligado a algunos grupos ideológicos, políticos, que se entiende, por supuesto. Así ok, para nuestro caso, el detalle es que nosotros lo estamos viviendo todavía. Para el ok, caso, lo normal en memoria y lo mucho más normal en historia es que se deje pasar un tiempo para que haya este sentido, ¿no? De la objetividad, la imparcialidad, de la sindéresis un poco más académica para poder trabajar y analizar cada caso. En nuestro caso es algo que está todavía latente.
y que no sabemos, lamentablemente, cuándo va a terminar. No sabemos si va a terminar el año que viene, todos lo pedimos, por supuesto, pero no sabemos cuánto va a durar. Entonces, hablar de memoria migrante presenta ese primer problema, que Ok, estamos todavía en tiempo activo. Es decir, no podemos atacar esto de manera como se han atacado o como se han analizado, se han abordado otro tipo de memorias, porque es algo que es presente y la memoria habla del pasado. Entonces, ahí tenemos un primer escollo de carácter epistemológico y de carácter práctico teórico, cómo abordar la memoria desde una perspectiva como tal, como memoria, como pasado, siendo que esto no ha terminado de ocurrir. Y pareciera, sobre todo en los últimos datos que tenemos, hablando de datos, en los últimos meses, que se ha incrementado precisamente las migraciones y no sabemos qué va a pasar el año que viene. Entonces, por allí ya tenemos un primer escenario, ¿no? que hay que abordar. ok, ok, interesante. Interesante que pongas esto sobre la mesa porque nos permite a nosotros seguir profundizando en este asunto que tiene que ver con la memoria migratoria y ya, bueno, tenemos un punto de vista tuyo que para nosotros es fundamental. Nosotros, uno de los objetivos de hacer estas conversaciones es poder reconstruir democracia y paz, básicamente, ¿no? Decir, bueno, esto de que tú mencionabas sobre la justicia y sobre la injusticia, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para poder, cuál es el camino que debemos buscar para trazar la posibilidad de volver a la democracia, volver a la paz? Por supuesto, este es uno de muchos. Y cuando nos planteamos hacer este trabajo, por supuesto, plantear, pedirle a la movilidad humana forzada venezolana que recuerde hitos de su partida de Venezuela o que recuerde cosas a su inicio, siempre, ¿no? Es como, a uno lo pone como en lo difícil del asunto. Y aquí hemos desarrollado una pregunta que es memoria u olvido. O sea, ¿para qué hacer recordar a los migrantes lo que quizás han querido olvidar? O sea, para cuál es el objetivo de traerlo a la memoria. Entonces, ¿es necesario hacer esto, David? ¿Cuál es tu opinión en relación a en hacer estos programas que nos permitan a nosotros mirar cómo es, cómo ha sido, cuál es la expectativa que tiene la movilidad humana venezolana, cuál es el futuro que se plantea, qué fue lo que le pasó? ¿Es necesario hacer esto? Sí, por supuesto que no solo es necesario, creo que es fundamental. Y agradezco realmente que lo hagan sobre todo organismos que no estén vinculados directamente a gobierno, organizaciones gubernamentales, etcétera, porque le permite un poco más de flexibilidad. Eso lo trabajamos en el área de las políticas públicas y precisamente quería tender el puente con lo académico en el sentido de que, a pesar de lo que dije anteriormente, en el caso de la memoria, que es un campo muy fértil, muy interesante, pero que tiene este primer detalle en cuanto a que no ha terminado de ocurrir. Entonces, lo que sí hemos trabajado es desde la perspectiva sociológica, como te dije, la antropológica y de las políticas públicas, hay un ámbito que se llama historias de vida o desde la perspectiva analítica de las trayectorias vitales. ¿Qué es esto? Es analizar de manera directa con las personas cuáles son sus vivencias, cuáles han sido sus padecimientos, cuáles son vinculación con una serie de temáticas, tópicos, problemáticas, necesidades. Entonces, a partir de allí, en mi caso particular, como te comenté, no es solamente hablar, por ejemplo, de personas mayores, sino también en este caso podrían ser personas mayores, migrantes o cualquier tipo de grupo etario, porque también hay una perspectiva de carácter intergeneracional. Es decir, cómo lo viven distintas generaciones. O sea, no es lo mismo una persona de 60 años, como mencionaste hace un momento, que una persona como yo de 40 años, una persona de 30, de 20 años. Entonces, cómo vive o cómo percibe esta memoria migratoria, sería interesantísimo también poderlo ver desde una perspectiva intergeneracional y a partir no solamente de los datos, como te dije, sino de estas trayectorias de vida. Hay migrantes que tienen, mira, particularidades tan distintas como algo que vivió en Colombia, algo que luego vivió en su trayecto, por ejemplo, a Chile, en Ecuador, Perú, en Chile, posteriormente los que han ido a Estados Unidos, etcétera. No, son distintas trayectorias de vida, interpretaciones, padecimientos en el sentido si fueron a pie,
si fueron en bus, si fueron en avión, si fueron con ayuda de alguna fundación, si fueron sin ningún tipo de ayuda, si fueron con ayuda, llegaron a un familiar, etcétera. Como tantos casos que te puedo mencionar nada más en el ámbito universitario de ver cuando nos reuníamos en la Pontificia, que es por aquí, es la número 1, es la número 2 de Chile, cuando nos reuníamos y estaban tantos venezolanos en doctorados. Impresionante. Sí. Y cuando les preguntábamos, oye, nos preguntaban, por ejemplo, en nuestras clases de inglés, ¿ustedes en qué trabajan? Y la mayoría de los otros extranjeros y chilenos en doctorado estaban haciendo otro tipo de cosas. Nosotros estábamos trabajando en una tienda, estábamos trabajando de delivery, estábamos trabajando haciendo sushi y con unos temas de investigación impresionantes. Entonces, esas son trayectorias también que son tan importantes de ver y que debemos conectar luego con algo que mencionaste, que yo creo que es vital. ¿Cómo podemos hacer para que, uno, esto sirva para una recomposición, ¿no? Una reconstrucción luego, una recomposición social, ¿no? Primero desde el individuo, luego desde lo familiar, luego desde lo social y luego una reconstrucción a nivel nacional para los próximos años, porque algo que siempre se escucha, creo que en todos los países, me imagino que allá en Colombia también, es que la mayoría de los migrantes, creo que lo podemos afirmar, pero la mayoría de los migrantes quiere volver a su país, por supuesto en mejores condiciones. Que esto es bien interesante para la memoria migrante. Si pudiéramos hacer un ejercicio comparativo de otras nacionalidades, otros grupos migrantes, ¿cuál es su perspectiva de regreso o no a su país? Entonces creo que podemos encontrar algo bien particular con el caso venezolano en el sentido de querer regresar. Me atrevo a decir que la mayoría, o por lo menos un buen número, un alto número. Y esto es bien interesante, no solo para la reconstrucción que acabo de mencionar, sino también que cómo van a quedar algunos países que se han visto afectados de manera positiva, ojo, con el éxodo venezolano, ¿no? Con sus profesionales, con sus trabajadores normales, porque a veces nosotros hacemos también unos juicios un poco muy duros cuando son algunas personas, algunos venezolanos, los que no están, por lo menos, vamos a decirlo, en la vía tan legal, ¿no? Y que cometen algún tipo de delitos, pero creo que la inmensa mayoría no somos así. Entonces, es bien interesante este punto, ¿no? En el caso de la construcción y poder llevar todos estos conocimientos y esta memoria también contiene experiencias. Y estas experiencias son de todo tipo, experiencias en el ámbito educativo, experiencias en el ámbito social y experiencias profesionales que pueden motorizar a Venezuela en un futuro, Dios quiera, no tan lejano. Entonces, esa memoria también se reconstruye de elementos que van a buscar la paz, pero también van a buscar el progreso, y en el sentido de poder reconstruirlo de manera fáctica, ¿no? Y de una manera realmente constructivista, disculpa la tautología, pero en el caso de cómo hacer que nuestros padecimientos sirvan también para algo, ¿no? Y que esto nunca vuelva a pasar. Es algo, sobre todo en el ámbito democrático, que yo creo que es algo muy interesante, que en la enorme mayoría yo percibo, ¿no? A partir de distintas investigaciones, de que el venezolano, aunque en un primer momento pudo haber apoyado a Chávez, a Maduro, etcétera, creo que hay un arrepentimiento muy grande. Esto no es usual en otros tipos de, como te mencionaba, de exilios, de salidas, porque el ámbito ideológico, a pesar de que fuimos tan afectados, ¿no? Por una propaganda ideológica, creo que en los últimos años esto se ha diluido. Y de hecho, no es muy fácil ver a una persona en el exterior, o grandes grupos de personas que te digan, mira, yo defiendo al actual gobierno. No lo dicen abiertamente o lo esconden, pero ya eso te dice algo de su percepción en cuanto a lo que es el régimen actual, por supuesto. De acuerdo, sí, hay la garantía de la no repetición, con lo cual tenemos un desafío muy alto porque, bueno, ni siquiera hemos regresado, pero creo que pues, sentar las bases para trabajar en eso es muy importante. ¿Cómo las organizaciones de desarrollo social, desde tu perspectiva, David, pueden contribuir, pueden colaborar, pueden profundizar? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel de las organizaciones de desarrollo social en relación con esto de profundizar las memorias históricas o la memoria histórica? ¿Qué opinión te merece esta pregunta? ¿Qué reflexión haces en relación con nuestro trabajo en fortalecer las memorias históricas? Sí, mira, como te mencioné, es algo también que se aborda muchísimo. De hecho, hace poco lo abordamos en clase. Las ONG, todo tipo de
de institución de carácter no gubernamental tiene un baluarte, que es su flexibilidad para poder trabajar sin ningún tipo, o creo que muy poco tipo de presión o lineamiento político, ideológico, económico, etcétera. Esa flexibilidad debe aprovecharse en el sentido de lo que comentábamos al principio, ¿no? De acuerdo. Esa objetividad, esa imparcialidad no es solamente en el ámbito del trabajo histórico, ¿no? Sino el trabajo profesional y el trabajo de cómo poder llegar a esa justicia, a ese progreso, a esa paz de una manera más ordenada, más expedita, más plausible. Por supuesto, en el sentido de cómo poder elaborar desde la misma sociedad civil y desde que no haya ningún tipo de manipulación de ideas, relato, narrativa, llevar realmente la voz de los que han sido afectados, tanto de manera negativa como de manera positiva. Entonces, tienen un campo, insisto en el término campo fértil, no solo en cuanto a la memoria migratoria, sino en el accionar y en lo que se puede hacer de manera articulada. Preferiría este tipo de elementos, como también te comenté, de plataformas donde pudiéramos interrelacionarlo, no solo entre elementos de la sociedad civil, ¿no? Sino elementos también como otras organizaciones, así como la plataforma que trabaja con los migrantes, que trabaja de manera muy mixta, ¿no? En el sentido, no, aunque depende de la ONU, si tiene el lineamiento de la ONU, pero está trabajando con muchísimas, de hecho, son más ONG, fundaciones, etcétera, que trabajan con ellos para poder, de alguna manera, colaborar, solventar algún tipo de necesidades en cuanto al migrante venezolano. Entonces, desde esta perspectiva, creo que hay una gran oportunidad y es sumamente necesario para la integración de ideas y la integración de algún tipo de formulación de políticas, o formulación también, o generar este tipo de feedbacks o generar insumos que puedan servir para que la migración venezolana en algún momento pueda tener, no sé, unas mejores posibilidades de regreso, posiblemente, y posteriormente en la reconstrucción del país. Creo que esto es algo vital. Esto es vital porque hay que aprovechar también la condición propia, y vuelvo, insisto, en el venezolano como tal. El venezolano, vean que en otros países como incluso Colombia, como Chile, se habla siempre del perdón, etcétera. Pero para hablar del perdón, también como hablábamos de la justicia y la injusticia, para hablar del perdón se tiene que partir de que hay algún encono que está internalizado de manera tan tajante, ¿no? Hay un odio, no sé, un resentimiento tan tajante en una población por distintas problemáticas temáticas, ¿ok? En otros países ha sido un poco, creo que, no sé si más duro, pero se ha sido una fractura mayor. El caso del venezolano es interesante porque el venezolano, a pesar de todo lo que hemos padecido y seguimos padeciendo, vemos como el año pasado la gente estaba, y este mismo año, súper emocionada al ir a votar a unas primarias, súper emocionada al ir a votar y espera que haya un cambio pacífico. Incluso la mayoría de los venezolanos, insisto en esto, lo dicen abiertamente, lo escuchas a diario, lo lees en redes sociales, etcétera, quieren que haya una salida pacífica y por eso hubo tanto apoyo electoral. No quieren ni siquiera una venganza, salvo algunos, etcétera, pero el primer paso es ese. El primer paso no es un olvido en el sentido de esto ya pasó, es una forma de ver que el problema no se soluciona ni con guerras, ni con ir a las armas, ni con otro tipo de elementos que en otros países ha sido muy traumático. La historia latinoamericana, con la formación de guerrillas del siglo XX, incluso en el siglo XXI, en el caso colombiano es algo, por supuesto que lo conocemos muy bien, pero en el caso venezolano no es así. Entonces tenemos que apoyar o tenemos que blindar este tipo de elementos que pueden construirse desde la sociedad civil y desde los propios ciudadanos, que lo que necesitan y lo que quieren, lo que desean es progresar. Lo que quieren es que haya una economía normal, donde puedan volver su familia, donde pueda haber democracia y donde puedan estar en paz. Eso es lo que extraña el venezolano que está fuera del país, extraña es eso. A veces uno se puede molestar como uno se molesta con la familia, etcétera, pero la inmensa mayoría del venezolano lo que quiere es que haya una transición en paz, ordenada, con verdadera justicia, sin venganza, salvo algunos sectores, por supuesto, pero son mínimos. Pero tenemos que aprovechar, yo creo, y ahí es donde este tipo de organizaciones como ustedes, como otro tipo de fundaciones, ONG, plataformas, etcétera, pudiéramos colaborar de manera tajante, ¿no? Y de verdad bastante activa. Y esta reconstrucción de la memoria pasa por ello, ¿no? Pasa por no solo basarnos en el elemento, yo creo, del padecimiento, ¿no? Sino también yo creo que recrear y tener siempre en cuenta lo que hicimos millones
estando fuera de nuestro país, cómo seguimos avanzando, cómo seguimos progresando y cómo incluso muchos seguro regresarán a su país mucho mejor preparados. Sí, tú hablas de la noción de democracia de los venezolanos y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Después de Pato de Punto Fijo, libramos una democracia buena o mala, pero la libramos y hay una narrativa democrática de salir de los problemas en Venezuela desde la noción democrática muy arraigado. Yo eso te lo compro. O sea, yo estoy aquí en Colombia y veo cada vez hinchas de fútbol matándose. A hoy, siglo XXI, Sí, matándose. Soy de Millonario, soy de Santa Fe y voy y te mato. Y no hay remedio. Y siempre me acuerdo de los panas que uno tiene. Yo soy de los Leones de Caracas, pero los panas que uno tiene de Magallanes y uno va a ver el partido de béisbol con ese pana que es magallanero y no pasa nada. Y eso siempre me viene a la memoria. Y la narrativa que tenemos de resolver los problemas en democracia para los venezolanos es muy fuerte, es muy fuerte. Y eso que tocabas de decir me hace reflexionar sobre eso. Empezaste a hacer una conclusión sobre, bueno, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, llegando al final de esta conversación, David, te quería dar unos minutos para que nos hagas una última reflexión. Me encantaría que pudieras profundizar un poquito sobre esto último que nos estaba diciendo. ¿No? Afuera aprendemos, vemos un montón de cosas y bueno, que nos va a hacer que nos va a hacer falta para la reconstrucción del país. Tenemos una nueva mirada, tenemos una nueva experiencia, vemos cómo se hacen las cosas en otros países y los que queremos regresar nos va a servir de mucho para cuando lleguemos mirar cómo reconstruir el país. Entonces, nada, danos una última reflexión, David, para cerrar este sí, episodio. sí, no, como mencionaba, creo que el venezolano en general no es radical. Esto es algo, para algunos no tan bueno, para otros sí, pero creo que ya han habido suficientes bajas, ¿no? Suficiente dolor. eh, y cuando se han intentado hacer, creo que cosas no tan radicales, yo creo que menos organizadas, que es otro problema que tenemos, ¿no? Y un problema aparte en la dirigencia política, que logramos medianamente solventar, creo que a partir de las primarias, ¿no? Y a partir de las elecciones de hace pocas semanas. Pudiéramos aprovechar esto en el sentido de, como tú acabas de mencionar, eh, para una reconstrucción y por supuesto, antes de la reconstrucción tenemos que hablar de la transición. Entonces, cuando hablamos de temas como la justicia transicional, etcétera, creo que hay algo que es vital en la nueva dirigencia, ¿no? En el nuevo liderazgo que se tenga, que es tratar de echar mano de muchos de los profesionales en distintos ámbitos que han estado fuera del país, en el sentido, sobre todo, de lo que te comentaba, que pueda haber una flexibilidad en el sentido de ser objetivos y poder trabajar de manera mancomunada para que haya una justicia real, en el sentido que no estén atados a partidos políticos con intereses que tú ves gente en la oposición que parece un trabajo, tienen todos los años del mundo en la oposición y parece que no están mayormente afectados, ¿no? Porque haya un cambio. Porque están allí, están dentro de las élites políticas. No todos, por supuesto, pero esto se mantiene, ¿no? Entonces creo que poder echar mano de profesionales para ese periodo de transición que va a ser muy duro, es interesante. Es interesante y va a ser un baluarte en el sentido también de cómo reconstruir todo lo que tiene que ver con instituciones como la policial y la militar. Cómo reconstruirla en un periodo de Claro, transición que va a durar un buen claro. tiempo. No se puede echar por la borda a todas las policías y a todos los militares de un día para otro. Se dice muy fácil, pero hacerlo es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo convencer a estas personas de que todo este tema de la justicia transicional es todo un mundo allí? De Y acuerdo. tienen que estar personas preparadas, personas que hayan trabajado allí desde diferentes ámbitos, no solo desde el elemento jurídico político, sino desde las bases. Y yo creo que desde las bases, en cuanto a esta reconstrucción, insisto en el tema de la memoria migratoria, que me encantó muchísimo porque es sumamente fértil este campo, sobre todo para nosotros, que no se ha explorado, porque ¿quién lo va a explorar, por ejemplo, en este continente? Total. Cuando no se tenía eso hasta hace pocos años. Nosotros somos la principal, lamentablemente el principal punto de exilio o de migración
ahora en el mundo, ni siquiera a nivel continental. Entonces, este es campo fértil y que este campo interrelacionado con otros ámbitos creo que se pueden interrelacionar de manera positiva para esta etapa o estas etapas de transición y posteriormente de recomposición social y reconstrucción. Yo veo estas tres etapas y no sé cuánto tiempo dure, pero Venezuela tiene los recursos, tanto económicos como materiales, como humanos, sobre todo, que es el más importante, el componente humano, social, para reconstruir un país en tiempo, yo me atrevería a decir, en esto sí, no tengo un elemento de carácter científico, un elemento de credibilidad, pero un elemento, yo creo que tiempo récord, porque hay sumamente recursos, tanto internos como externos, para hacerlo. Por supuesto, si las cosas, las políticas y las estrategias apropiadas de liderazgo, junto con una buena veeduría, ¿no? De carácter internacional, de carácter social, de carácter dentro de la sociedad civil, y que estén muy, muy vinculados. Yo creo que el elemento de las ONG, de la sociedad civil participando de forma directa, es motor fundamental para que esto funcione. Porque si no, vamos a volver a estancarnos en posturas meramente políticas, no partidistas. También tenemos que aprovechar un elemento vital. El venezolano no es tan arraigado y radicalizado ideológicamente. De acuerdo. Esto es algo, yo creo que también es un baluarte para el presente y para el futuro. ¿Ok? No es como en otros, a pesar de que Chávez lo intentó hacer, pero Venezuela, antes, Sí. tú lo debes recordar, no estaba esta estructura derecha-izquierda. Con otros No, países, pase lo que pase, está. ganaba quien Entonces, ganaba, salíamos a celebrar y no pasaba nada. exactamente. Entonces, yo creo que esto es algo que debemos aprovechar en el sentido de poder aprovechar también algunas cosas que, no sé, algunos nos llaman tibios, ¿no? Pero yo creo que esa tibiez en algún momento puede ser también aprovechar de nuestras propias condiciones, circunstancias, ¿no? Y formas de pensamiento, narrativas, ideas, aprovechar lo positivo, porque es lo que se debe hacer, ¿no? Tanto social como en el ámbito de una reconstrucción de políticas públicas y toma de decisiones en general. David, ha sido un placer. Desde No, la para mí. Fundación Juntos Se Puede y desde el podcast Memorias, te agradecemos enormes que hayas apartado este espacio para conversar con nosotros. Ha sido muy, 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 muy gratificante y muy profundo todo esto que nos das a mirar, también nos pone a trabajar porque entonces hay que empezar a investigar más. Y bueno, apenas apenas puedas venir a Colombia, contáctanos y volvemos a hacer una repetición de esta conversación. Te agradezco enorme, David. Muchas gracias.